visita de nuestra Carta Magna. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia con la presentación de la mesa directiva, que la preside el licenciado Rudio Lexa Mérida, secretario general del Partido Humanista de Guatemala, la licenciada Mari Cano, representante del Partido Humanista ante el Tribunal Supremo Electoral, la ingeniera Laura Mérida, directora del Centro Humanista de Estudios Políticos y Sociales y coordinadora general de la Unidad de Formación y Capacitación de Afiliados UFCA. Nos acompaña también el honorable diputado al Congreso de la República, Douglas Rivero, y el general de brigada en situación de retiro y licenciado en Recursos Humanos, Gustavo Adolfo Méndez Morán, quien tiene a su cargo esta primera conferencia titulada Geopolítica Estratégica. Vamos a solicitar a nuestros invitados el día de hoy y también al pastor Noé Figueroa para que nos acompañe en una oración que dará inicio esta actividad. Y vamos a suplicarle allá en el podio, por favor, pastor. No importa la denominación que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, lo importante es que reconozcamos en Dios la persona más importante para nuestra vida. Así que por favor nos ponemos de pie y con la cabeza vamos a dar gracias a esta iniciación. Muy buenos días a cada uno por nombre. Esta mañana estamos reunidos acá con mucha gratitud al Señor, encomendando en sus manos todo lo que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a invocar el nombre del Señor esta mañana. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por la luz del sol de este día, por el aire que respiramos, por la proyección que haces nacer en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Padre, bendice con bendición del cielo a cada uno, Padre Santo, de los organizadores, de todos los que tenemos el privilegio de participar en esta actividad, la cual encomendamos en tus manos. Todo lo que hacemos hoy y siempre lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toma el control, Señor, de todo lo que hacemos hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Nos quedamos de pie, por favor, porque el siguiente punto también es importante. Y vamos a iniciar con nuestro himno nacional.
Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a Guatemala, por favor. Nuestro himno nacional es uno de los himnos más lindos del mundo y por supuesto nosotros tenemos que estar orgullosos de ser guatemaltecos. Y hablando de nuestro país, este es reconocido por sus sitios arqueológicos y el más importante es Tikal, por su invaluable riqueza arquitectónica, su flora, su fauna, etc. Pero dentro de estas ruinas también está el mirador descubierto en 1962 por el explorador británico Ian Graham y hoy también es un sitio turístico importante. Vamos a continuar con este programa de inauguración de la Conferencia Geopolítica Estratégica y las palabras de bienvenida están a cargo del señor secretario general del Partido Humanista de Guatemala, licenciado Rudio Lexan Mérida. Buenos días, damas y caballeros. Hoy es un gran día y estamos muy emocionados de empezar este proceso. Pero antes quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber venido, a las señoras y señores diputados que nos acompañan, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, a los comités ejecutivos departamentales, a los miembros de los comités ejecutivos municipales que están acá con nosotros. Nos hubiera gustado que estuviéramos más, pero tenemos la prohibición de la pandemia de un número bastante reducido para ingresar a un salón como el que estamos. Así que felices hoy. A quienes nos siguen a través de Facebook también les mandamos un fuerte saludo y estamos acá por lo siguiente. Nosotros somos un partido político de base. Nosotros somos un partido político que se está organizando y se sigue organizando en todo el país de una manera distinta. Nosotros creemos que un partido político, para poder ser tal y para poder dirigir y sobre todo sostener la responsabilidad constitucional y legal que tiene, debe formar a sus cuadros. Un partido político debe ser fuerte. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos son débiles, la nación es débil. La institucionalidad de un país, y muchos no han querido aceptar esta situación, va a depender de la institucionalidad de sus organizaciones políticas. De manera que si nosotros tenemos organizaciones políticas fuertes en el país, nuestro país es fuerte. Por increíble que parezca, porque hay muchas personas que se dedican a desprestigiar a los partidos sin tomar en cuenta que el partido político configura la democracia. Es decir, la propia Constitución y la propia ley de rango constitucional le otorga a un partido político, le delega hacerse cargo de la democracia del país. Configura el sistema político electoral del país. Es decir, ni más ni menos que los partidos políticos son la democracia. Si nosotros tenemos partidos políticos, como ya dije, débiles, no tenemos democracia. Es un cuento. Así que esa situación tenemos que reconocerla con responsabilidad aquí en el Partido Humanista para partir de esa base. Es decir, no somos un grupo de personas sin responsabilidad, sino que nos hemos echado a los hombros el peso del país, sacar adelante a la nación. Necesitamos que nuestro partido sea lo suficientemente fuerte y sostenible para que nuestro país también sea suficientemente fuerte. Hoy quiero decirles que el partido ha fijado su política de formación y capacitación de afiliados. Es toda una política del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, de formar y de capacitar de una manera permanente a sus afiliados.
De estas reuniones que hoy estamos empezando, van a salir los dirigentes municipales, las y los dirigentes departamentales, los dirigentes nacionales del partido y también de la formación y capacitación de estos cuadros van a salir también los alcaldes, los diputados y, por qué no decirlo, el presidente, el vicepresidente y demás cargos de elección popular. Por supuesto, todos los cargos de un organismo ejecutivo. La misión de nuestro partido es cambiar el país. Un partido político es el medio por el cual la ciudadanía accesa al poder. Es decir, tenemos una naturaleza de intermediación del poder público. Eso es un partido político y nosotros, con suma responsabilidad acá en el Partido Humanista, estamos trabajando en ese sentido y estamos preparándonos para gobernar. Este partido está llamado a gobernar, lo está haciendo con responsabilidad y necesitamos formar nuestros cuadros. En ese sentido, hemos venido trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional, hemos venido trabajando en el desarrollo de esta política de formación y capacitación. Y para el efecto, hemos creado la unidad de formación y capacitación de afiliados, y no es una simple creación, ni es tampoco una simple acta, una simple resolución. Es todo un programa de capacitación permanente, no solo en forma presencial, sino que hemos preparado las condiciones y adquirido los equipos para transmitirlos de una forma electrónica. Y eso nos va a ayudar no solo para sacar adelante el tema de la pandemia, del virus que agobia todavía al país, sino que también nos permite llegar de la manera más rápida posible a todas las comunidades, a todos los rincones del país. Así que esa preparación, como les digo, no ha sido fácil, se mira fácil. Miren, cuando nos hemos querido establecernos siempre nos falta un cable, nos falta un fusible, nos falta algo, pero hoy ya estamos con el equipo completo y estamos ya en condiciones de transmitir los conocimientos que sea necesario. De manera que el día de hoy, formal y solemnemente, y en mi calidad de secretario general del partido, declaro inaugurado el proceso de formación y capacitación de afiliados de una manera permanente. Es decir, de aquí no paramos. Hay suficientes temas. Lo que está pasando en el mundo lo tenemos que saber nosotros, porque si no entendemos lo que está pasando en el mundo, en este modelo reciente o en esta recomposición de los países que estamos viendo, que están frente a nosotros, si no lo entendemos, no entendemos lo que está pasando en nuestro país. Si nosotros queremos hacer política nacional, tenemos que conocer lo que está pasando en el aspecto internacional, tenemos que interpretar todos los procesos de desarrollo y tenemos que sacar adelante nuestro partido y nuestro país. Repito, este partido se prepara para gobernar y lo vamos a hacer. Y no queremos improvisar, queremos que cuando nos toque hacernos cargo del país, tengamos la suficiente gente, los suficientes compañeros, los suficientes cuadros técnicos como para hacerse cargo y no ir a improvisar como ha ocurrido en los últimos gobiernos. De manera que, repito, damos por inaugurada la temporada de conferencias. Hoy arrancamos con un tema importantísimo de geopolítica, un conferenciante de muy alto nivel, y vamos a aprender todos acá. De eso se trata, lo vamos a hacer a cada 15 días y si las circunstancias se dan, lo podemos hacer a cada 8 días, pero de aquí en adelante a cada 15 días vamos a tener una conferencia distinta y vamos a ir trabajando, vamos a ir recibiendo las propuestas que nos quieran hacer de qué tema quisiéramos tocar para tal día. Hay algo que yo confieso, el tema económico no es mi fuerte, tenemos que traer conferenciantes económicos, hablamos con el Instituto Republicano Internacional, con la Fundación Konrad Adenauer y otros institutos que han ofrecido la colaboración para nuestro partido y los vamos a tener acá. Así que bienvenidos sean, muchísimas gracias, con permiso.
A Huehuetenango lo riegan varios ríos de importancia, entre los que se encuentran el río Chixoy o Río Negro, el río Cuilco y el río Nentón. También nace allá el río San Juan y de esos nacimientos hay melodías en marimba. Impresionantes lugares turísticos en Huehuetenango. El viajero encontrará desde cenotes de agua cristalina hasta parques arqueológicos. Pero corresponde ahora la presentación de nuestro conferencista invitado, el general de brigada retirado y licenciado en Recursos Humanos. Dentro de es una hoja muy extensa de vida, pero vamos a resumirla diciendo que tiene cursos y diplomados en altos estudios estratégicos, en Comando Superior de Educación del Ejército, curso de Desarrollo Nacional en República China, Taiwán. En el área gerencial y de la administración pública, ha sido viceministro de la Defensa Nacional de 2018 a 2019 y previamente comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Ha sido también instructor y docente dentro del Ejército, en el Comando Superior de Estudios del Ejército y en la Universidad Galileo de Guatemala. Vamos a dejar entonces al general Gustavo Adolfo Méndez Morán a cargo de la disertación de esta primera conferencia geopolítica estratégica. Vamos a escucharlo. Muy buenos días a todos. Primero que todo, no puedo dejar pasar el agradecimiento al Comité Ejecutivo del partido, a sus dirigentes, a las personas que hoy nos están acompañando. Y la verdad que es imposible hacer un comentario como este. Definitivamente, hace unos días hablábamos de que cuál era realmente el verdadero problema que tenía el país y cómo solucionarlo. Y todos lo hemos sabido por mucho tiempo. Al final, la educación es la única forma para que nuestros conciudadanos puedan alcanzar las metas que se propongan. Entonces, yo sí quiero agradecer esta idea, porque creo que es el primer partido que realmente se preocupa por educar a sus cuadros con la finalidad de que los mismos tengan la meretriz, sean meritorios de poder alcanzar los cargos públicos y se puedan desempeñar de la mejor manera. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya escucharon, tuve la oportunidad de servir en las Fuerzas Armadas por 33 años. Y a lo largo de mi carrera, pues tuve la oportunidad de conocer un poco el país y la experiencia de visitar algunos otros y de conocer el mundo de la geopolítica. Es para mí muy importante que lo tomen como una actualización, como me decía alguien, como una referencia y como una impartición de algunos conocimientos, porque todos sabemos que hoy nadie puede hacerse dueño de la verdad ni cosa por el estilo, pero voy a tratar de compartir algunos pensamientos y algunos conocimientos, los cuales podemos complementar en la fase de preguntas y respuestas, y obviamente si podemos enriquecer los temas, qué mejor. Para poder iniciar, tengo una pequeña definición en la pantalla sobre lo que es el Estado. Y cuando hablamos del Estado, pues nos recordamos de algunos filósofos y tratadistas como Hobbes, como el mismo Rousseau, que fue el que inspiró a la Revolución Francesa y por ende a los grandes tratados como la Constitución de los Estados Unidos de América. Y de alguna forma pues lo resumen cuando hablan de que un Estado tiene sus principales componentes, como lo son el pueblo, el territorio y las leyes que lo gobiernan. Pero me gustó mucho la definición de Vizcarret-Rufina, que lo hace ver con relación a un gobierno. Dice claramente que están sometidos o están a la voluntad de un gobierno. ¿Por qué repito esto dos veces? Porque
Realmente esa es la responsabilidad de las personas que en un momento llegan a gobernar. Llegan a echarse el país al hombro, como dijo nuestro querido líder, y de alguna forma caminar bajo ese mandato. Y obviamente él lo dijo hace mucho tiempo, y todos conocemos que ese ordenamiento pues tiene un territorio. Todos conocemos nuestra querida y bella Guatemala, 108,000 kilómetros de lindos paisajes, como decía la persona que está guiando la plática. Un pueblo muy folclórico, con muchos colores, pero también con muchas culturas, con muchos idiomas. Y obviamente eso nos lleva también a conocernos en Guatemala y a saber de que tenemos que tener cuidado de que no todos pensamos de la misma forma desde el aspecto cultural. Pero sin embargo, tenemos un ordenamiento legal que nos unifica y nos pone el mismo norte a todos, a los del norte, a los del sur, a los de oriente, a los de occidente, y nos convierte en una gran nación. Una gran nación que se organiza a través del Estado para buscar el bien común. Quise hablar de esta pequeña introducción porque obviamente la geopolítica involucra a los estados. Es la relación entre varios estados y como vecinos, como aliados y como amigos tienen relaciones. Alguien diría, tenemos relaciones con nuestros primos, con nuestros hermanos y con nuestros amigos, y la relación entre cada uno de ellos es diferente. Hay una primera definición de geopolítica que la encontramos en el manual del COSEDE del año 2008. Obviamente es con la que yo conviví. Y esta lo que dice es que a través de la geografía política, descriptiva e histórica se estudia la causalidad. Y cuando hablamos de la causalidad estamos hablando de las causas o de los fenómenos que se están dando en ese momento entre los diferentes estados. Y representa un instrumento para definir estrategias. Recuerden ustedes que hace muchos años, obviamente los pueblos se conquistaban. Así era la forma de obtener las tierras, de obtener mayores recursos, no solo económicos, sino que hasta hace unos años, y créanme lo que no son muchos, pues la esclavitud era una forma usual entre nosotros o entre los seres humanos. Y obviamente todo esto para alcanzar la supremacía mundial. Siempre va a haber alguien que va a querer tener la parte más alta o va a querer gobernar a todos los demás. Y eso se da en un juego entre naciones. Vamos a hablar un poquito de quiénes son aquellas personas que en su momento dieron vida a esta geopolítica y cuáles fueron sus principales ideas. El primero que les quiero comentar es el geógrafo Mackinder, ¿sí? Obviamente todos han sido militares y han cursado las aulas de la milicia, pero básicamente son historiadores, geógrafos y personas que se han preocupado por el desempeño mundial. Y él tenía una idea, y él decía que todo gira alrededor de lo terrestre. Él habla de la conquista de los terrenos, porque la conquista de los terrenos traen recursos de todo tipo. Los recursos que nos hacen mover las maquinarias, no solo bélicas, sino que económicas. Y él decía que había que conquistar el Hanlair, la isla, y quien domina el corazón del mundo, ¿sí? Quien domina la isla y domina el corazón del mundo, domina el mundo. Pero hubo también otra doctrina del almirante Mahan, que él decía que la concepción de él es el dominio del mar. Quien domina el mar, quien se hace fuerte en él, ya domina el mundo. Y estas dos doctrinas, como vamos a ver un poco más adelante, fueron teniendo modificaciones y fueron teniendo algunos personajes que les dieron más importancia a unas y a otras, pero al fin los mismos lo que querían era alcanzar la supremacía. Y entonces
Haushofer, un destacado alemán, influenciado no solo por Mackinder y no solo por Mahan, sino que algunos otros como Ratzel, que tiene 10 leyes que hoy no vamos a entrar, pero que habla de la expansión de los estados. Él comienza y en 1924 funda una revista de geopolítica y básicamente él ya introduce otros elementos a la geopolítica y la convierte en una ciencia de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a ver las relaciones sociales, las económicas, la influencia que puede haber entre unos aspectos y otros, y sobre él dice, sobre todo este conjunto, nosotros tenemos que hacer una estrategia para poder alcanzar nuestros objetivos. ¿Y cuáles eran los objetivos en ese momento? Pues tener mayores recursos, tener mayor riqueza, alcanzar algunas posiciones que dan poder, como por ejemplo, cuando a uno está caminando y a uno lo primero que le decían es, siempre tiene que buscar una posición alta. ¿Por qué? Porque desde la posición alta usted domina qué puede pasar y qué lo puede alcanzar. Y lo miramos en las películas, todos los castillos, todas las posiciones, obviamente son privilegiadas con la forma de observar. Y si no queremos ir muy lejos, aquí en el lago de Izabal, en nuestro castillo de San Felipe, cuando uno se para y se da cuenta que el que pasa por ahí siempre se va a ser observado. Entonces, él hace ver eso y de alguna manera determinan cómo pueden alcanzar al mundo, cuáles son las áreas para alcanzar esos recursos, a dónde tiene que ir. Y es tan bueno que le ponen mucha atención y se comienzan a hablarse del espacio vital. ¿A qué le llamaron el espacio vital? Le llamaban a la cantidad de terreno que necesita una población para crecer, para desarrollarse, para poder obtener los beneficios de la misma. Y no influyó a nada más y nada menos que a Adolf Hitler, quien agarra esa línea de pensamiento y desata ese pequeño problemita que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y más adelante vamos a ir viendo algunos detalles de la misma, pero la visión de la Alemania en esa época, recuérdense que él hace llamar el Tercer Reich, porque ya había habido un segundo Reich con el conde de von Bismarck, quien hace la expansión europea, y Alemania pues domina una serie de territorios que lo primero que quieren hacer el resto de europeos es quitárselos, cosa que logran a través de la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial pues Hitler tiene la idea de recuperar esa forma. De hecho, Hitler asciende al poder con la promesa de recuperar el honor alemán perdido. Y salen esos datos como el espacio vital, que es la que realmente le está diciendo a su pueblo qué es lo que necesitan para desarrollarse plenamente. Y como les decía, creo que lo amarillo no se nota mucho, se los voy a leer literalmente. Quien domina la Europa oriental domina el Harlan, quien domina el Harlan domina la isla mundial, y quien domina la isla mundial domina el mundo. Y ahí está asurado las diferentes partes, y ahora entendemos un poquito por qué Hitler se embarca en una guerra tan complicada como el frente ruso, porque en esa parte de la Rusia es donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo y las principales riquezas de Europa. De igual forma, él necesita alcanzar esos recursos para seguir manteniendo su proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero alguien dice, es que no contempló el general invierno. No es que no lo haya contemplado, es que hubo un atraso en todos los procesos y él realmente pensó que iba a ser más rápido. Recuérdense que él es prácticamente, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial inventan lo que es la guerra relámpago. Es cuando uno menos siente, aparece un montón de gente, paracaidistas, tanques, y ya no da tiempo de mayor cosa. Recuérdense que
la mentalidad que viene de la Primera Guerra Mundial es una mentalidad de guerra de trincheras. Es estar todos parados en un frente de muchos kilómetros, dispararnos unos y otros, nadie quiere salir de la trinchera porque se muere, acaban de inventar la ametralladora y entonces a eso estaban acostumbrados. Y para defenderse, los franceses lo primero que hacen es la famosa línea Maginot. Y yo, cuando les digo la famosa línea Maginot, perdón, pero lo siento, como que todos lo deberíamos de saber, y les voy a contar un poquito de la línea Maginot. La línea Maginot es una fortaleza que hace Francia a lo largo de su frontera, como nunca antes vista. La mayor fortaleza de la historia la hacen ellos, los mayores cañones, etcétera, y los alemanes simple y sencillamente les dan la vuelta por otro lado y les aparecen. Al final logran pasar todo esto y ellos empiezan a buscar recuperar a través de alianzas todo lo que han perdido. Pero regresemos con los alemanes. Entonces los alemanes se hacen prácticamente de la Europa buscando estos recursos. Básicamente este cuadro nos va a resumir, lo voy a poner completo, nos va a resumir lo que es la geografía. Y como creo que de atrás no lo van a ver tan bien, la geografía la divide en algunos aspectos muy importantes. Ya hablamos del territorio, de las relaciones internacionales, de la geoestrategia y del poder nacional. En la otra línea, obviamente, están los factores que influyen, que son los recursos naturales, como el agua. Nadie puede escapar que hoy por hoy el agua cada vez se vuelve un recurso mucho más escaso. Hace unos años, los que ya tenemos muchas canas, tal vez era impensable el comprar una botella de agua pura. No nos cabía en la cabeza, como hoy no nos cabe en la cabeza que vamos a tener que comprar oxígeno. Pero obviamente esta agua dulce representa algo muy importante. En el caso de Latinoamérica, pues Brasil arma su ejército y se fortalece grandemente en base a que tiene las mayores reservas de agua del mundo y obviamente él ya está preparado para cuidarlas. Pero así hay una serie de recursos como el petróleo, de igual forma juegan en la geopolítica las ubicaciones geográficas. Todo mundo escucha que Guatemala es privilegiada por su ubicación geográfica, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué ventajas nos da? ¿O cómo lo podemos patentizar hoy por hoy? Muy fácil. En primer lugar, estamos en una posición que somos el paso obligado de todo lo que quiere ir al norte por tierra. Se hace un embudo desde Sudamérica, entra, pasa por Costa Rica, Nicaragua, etcétera, llega a Honduras, a El Salvador, pero tiene que atravesar Guatemala para entrar a México. Eso quiere decir que nosotros, por aquí pasa todo, para bien y para mal, como muchos entenderán. De igual forma, somos bioceánicos. ¿Qué significa eso? Que tenemos acceso al mar Pacífico y al mar Caribe. Podemos comerciar con ambas partes del mundo. Y entonces por eso decimos que somos muy importantes. Claro, también tiene sus problemas. Somos el primer país que no somos una isla, que estamos más propensos a los desastres naturales. Y tal vez alguien me podrá recordar qué año no ha habido en Guatemala un desastre natural. Si no es un huracán, es una inundación, y si no, la guinda al pastel, como el volcán. Como yo decía, yo la verdad tuve la oportunidad y el privilegio de servir a Guatemala en ese desastre, y con mi jefe me decía, mira qué lindos los volcanes, de verdad que son una preciosidad, hasta que no hacen erupción, porque entonces sí se vuelven una verdadera pesadilla. Sin embargo, todo eso, los terremotos, etcétera, en Guatemala pasan 3 placas tectónicas,
Entonces sí estamos sujetos a ese tipo de cosas y valga el comercial, nos tenemos que preparar también para ese tipo de cosas. Todo eso es lo que influye en la posición geográfica, como les digo, las cosas buenas y las cosas malas, ¿ya? Definitivamente cuando se lleve a cabo el deshielo, en Guatemala va a pasar algo como pasó en el Lago de Flores, donde se comió varias casas porque subió el nivel del agua. Pero bueno, lo que les quería decir con esto es que ya no es solo eso lo que juega hoy en el mundo geopolítico. Hoy hay otro factor que es muy importante y que cada vez va a tomar mayor importancia, y es la ecología. Alguien hablaba en un momento, o hace unos días, sobre los tratados internacionales que ahora le quieren dar prioridad de derecho humano a los problemas del ecosistema. Y hay una gran discusión al respecto, lo bueno y lo malo. Pero sí, ahora geopolíticamente ya juega un papel muy importante ese tema. Y abajo miran un tablero de ajedrez, porque todo mundo, todos los grandes estadistas están pensando cómo es que vamos a hacer para poder obtener los beneficios. Algunos países están pensando cómo terminan con la era del petróleo y los combustibles fósiles, y otros se niegan a que terminemos con esa era. Unos presionan para que los carros eléctricos, por ejemplo, no caminen o sea más pausada su producción, y otros quieren acelerarlo. Todas estas guerras que nosotros no podemos ver son las que hoy por hoy se están librando en el mundo para poder dominarlo de alguna forma. Y aquí tengo una pequeña línea del tiempo que va a ser muy difícil que la puedan ver, pero en muy pocas palabras arranca con los grandes imperios, cómo estos finalizan con la Primera Guerra Mundial, cómo después de la Segunda Guerra Mundial quedamos con una posición de prácticamente dos potencias, dos sistemas económicos, un socialista o comunista y un capitalista, liderados por la Unión de Repúblicas Soviéticas y Estados Unidos. Y saliendo de la Segunda Guerra Mundial entramos a un mundo multipolar y comienza a desarrollarse lo que llamamos la Guerra Fría, que no es más que una lucha por imponer un sistema económico en el mundo, y ustedes ya pueden darse una idea de cómo ha ido evolucionando. Ahora, ¿cómo es que Estados Unidos puede decirse que es la primera potencia mundial hoy? ¿Y cómo llegó a serlo? Pues simple. Económicamente ha dominado el mundo desde la Primera Guerra Mundial, y económicamente ha logrado armar un gran ejército, ¿sí? Estados Unidos gasta, si ustedes pueden observar el nivel, gasta 3 veces lo que gasta China prácticamente en armamento mundial, y China gasta aproximadamente 3 veces lo que gasta el siguiente país, que es Arabia Saudita, en el gasto militar. Claro, este poder económico es el que le ha permitido a China y a Estados Unidos dominar el mundo. Hoy por hoy Estados Unidos tiene mayores relaciones, mayor comercio mundial con algunos grandes estados, y China obviamente está por arriba con 27 países y Estados Unidos domina 24. ¿Qué es lo que hace la diferencia hoy por hoy? Los ejércitos. El ejército americano es un ejército, como van a ver ustedes más adelante, hiper mega, no solo es tecnológicamente superior, sino que tiene un armamento que en realidad puede someter. Yo hablaba hace unos años, tuve la oportunidad de visitar el Pentágono y me aseguraban que ellos tienen la capacidad de librar 3 guerras en 3 puntos diferentes simultáneamente. Eso es bastante, de verdad, eso es algo que ni siquiera podemos pensar.
Pero ahí pueden ver ustedes el ranking y pueden ver la barra de Estados Unidos, cómo le sigue a la barra china y si es sustancial la diferencia en el Producto Interno Bruto. Todavía Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto por encima de China y las proyecciones son que eso ya va a ir finalizando. Pero hablemos un poquito de cómo es que llega Estados Unidos a ser la primera potencia mundial. Recuérdense que aquí estamos hablando de cómo los estados tratan de alcanzar la supremacía para manejar los recursos del mundo, para manejar a los diferentes pueblos, para poderlos influir con su forma de pensar, su cultura y lo que ellos consideran que es el bien común. Hablamos de la Primera Guerra Mundial y esta obviamente pues, todos conocen la historia, el asesinato del archiduque, en ese momento habían 4 imperios, el austrohúngaro, el otomano, el ruso y el alemán, y ellos pues entran en una guerra a raíz de esa situación, pero lo que yo quiero sobresaltar es que Estados Unidos en ese momento todavía no tiene ningún tipo de influencia, y las Américas pues como que se sienten ajenas a esa situación. Pero se da un fenómeno, los alemanes hunden un barco, el Lusitania, donde van aproximadamente 150 americanos, y eso comienza a despertar a la sociedad americana y a preocuparse por qué es lo que puede pasar con el mundo. Pero lo que impulsa realmente a Estados Unidos a ingresar en ese conflicto es que interceptan un mensaje de la Cancillería alemana al gobierno de México, donde le ofrecen dinero y recursos para que le declare la guerra a Estados Unidos y puedan recuperar, o los incitan a recuperar, los terrenos que Estados Unidos pues de alguna forma se adueñó a los ojos de ellos, Baja California, Texas, etcétera. Y la verdad que son bastantes, yo creo que cualquiera entra en esa. Pero bueno, todos sabemos el fin de la Primera Guerra Mundial y resulta que Europa, pues con préstamos, con muchas deudas, etcétera, y Estados Unidos obviamente con su industria intacta, pues comienzan a mejorar las relaciones económicas. A partir de ahí, Estados Unidos pues tiene todas las ventajas del mundo, pues, su industria está intacta, pues, no debe, le deben, etcétera, y entonces eso hace crecer. Lógicamente pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde pues todos sabemos cómo se da. Estados Unidos inicia neutral, pues Japón decide invitarlo a participar en la guerra con un ataque a una base de ellos en el Pacífico, y eso lleva a la participación de Estados Unidos y a la victoria, si se quiere ver, pues digamos que Estados Unidos participa y facilita que esa guerra sea ganada por los aliados. Créanmelo, se dice fácil, pero no puedo extenderme mucho. Sin embargo, los esfuerzos que hace la Europa pues son enormes y se encuentra con una Europa completamente devastada. Hoy sí, en ruinas. Antes, ¿se recuerdan que les dije que la Primera Guerra Mundial era de trincheras y que estaban pues cada uno en sus agujeros esperando que el otro saliera? Pues sí, se murió muchísima gente a raíz de la implementación de gases y de otras cosas, pero no tuvo la destrucción que tuvo la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí ya participaron los aviones, las bombas a gran escala, y entonces reducen a escombros las principales ciudades europeas. Francia se salva porque obviamente se rinde ante Alemania, y hay un pacto hasta cierto punto para que los grandes monumentos culturales no sean bombardeados. De esa cuenta el Vaticano nunca sí fue bombardeado, etcétera. Sin embargo, al quedar en ruinas Europa, con su industria bélica en el suelo, ¿con quién comercian? ¿A quién le compran?
Y entonces Estados Unidos saca su plan Marshall, que no solo les pone la industria, les da la tecnología, les hace préstamos, sino que les vende todo. Entonces es la mejor época de Estados Unidos, la clase media de Estados Unidos crece exponencialmente y se vuelven la mayor potencia económica. Pasamos a la Guerra Fría, donde ya comienzan a enfrentarse los dos grandes bloques, el rojo y el azul, si se quiere ver, los socialistas y capitalistas, y esto conlleva a que los americanos desarrollan una serie de proyectos y quiebran a los rusos. En muy pocas palabras, es tanto el gasto que hay que hacer en mantener a los ejércitos, y una economía que no tiene el dinamismo del capitalismo no pudo aguantar mantener a su ejército. Y entonces se desploma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un libro que se llama Auge y Caída de las Grandes Naciones, que si lo hubieran leído los rusos se hubieran dado cuenta que la economía hace un ejército grande, pero el ejército entre más grande es, mayores recursos demanda. Por lo tanto, la economía siempre debe estar en auge para poderlo mantener. De esa cuenta, ustedes se van a dar cuenta que ese mapa que ustedes miran ahí es el mapa del mundo y que está actualmente dominado por Estados Unidos. Las letras chiquititas hablan de los comandos militares de Estados Unidos y yo solo quiero hacer referencia a sus flotas. Tiene 5 flotas en activo, 2 en calidad de reserva, pero me llamó la atención porque haciendo la tarea para la actividad de hoy, me puse a leer un poco sobre la séptima flota. La séptima flota de los Estados Unidos está en el Pacífico. Para hacer una referencia, el Pacífico es todo el área donde está Mar de China, está Taiwán, etcétera, y es la flota más grande que tiene Estados Unidos. Tuve que consultar dos páginas, una habla de 40,000 hombres y la otra de 70,000. O sea que yo les puedo decir que la séptima flota en hombres tiene aproximadamente entre 40,000 y 70,000 hombres. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? En barcos. Tiene aproximadamente 70 buques, ¿sí? Y más de 350 aviones. Y me llamó la atención algo. Hay un tipo de avión, de los cuales solo tienen 6 ellos, imagínense. Pero un avión es capaz de anular todas las comunicaciones y todo el internet y todo lo referente a lo que anda en el espacio del enemigo. Y solo ellos tienen 6, para que se formen una idea de cuánto poder significa eso. Tienen una gran cantidad de submarinos que nadie sabe dónde están, pero sí tienen capacidad de disparar misiles nucleares a cualquier parte del mundo. Entonces, ese es el disuasivo para que China tome a Taiwán, aunado a algunas otras cosas que vamos a comentar más adelante. Pero en muy pocas palabras, el mundo lo domina Estados Unidos bajo la teoría del almirante Mahan. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de Mackinder y de Mahan? Y Mackinder pues es más la línea de Hitler y Mahan es poco más la línea de lo que hoy es Estados Unidos. Esas 7 flotas o esas 5 flotas que están activas son las que andan caminando por todo el mundo y son las que proyectan el poder real de Estados Unidos. Hay un poder real que es el que realmente nos asusta, es como cuando papá saca el cincho, ahí sí nos damos cuenta que la cosa va seria. Claro, hay otros factores que influyen que no podemos dejar de tomar en cuenta, porque rápido cuando yo les hablo del gran poder que tiene Estados Unidos y su séptima flota, a más de algunos se le ocurrió, dijo, sí, pero Vietnam así chiquitito y en trapos de cucaracha los puso a raya y los sacó y ganó. Sí, también se vale. Por eso es que las naciones pequeñas
también tenemos la oportunidad de hacer la de Goliat en un momento dado. Poder vencer a Goliat con una simple piedra fue lo que hizo Vietnam con Estados Unidos. Y podríamos pasar muchas horas hablando de cuál fue el fenómeno, si de verdad ganó o perdió, qué fue lo que motivó a ese nacionalismo, qué fue lo que hizo que hicieran y que lograran todo lo que hicieron. Pero bueno, tenemos otro actor en el mundo que es China, que quiere lo mismo que tiene hoy Estados Unidos. Eso está como quien dice, quiero tu juguete. Y está haciendo todo lo posible por quitarle el juguete al otro. ¿Y en qué se basa? En una economía fuerte. No se mira en el cuadro, pero China tiene décadas de estar en un crecimiento sostenido. Algunos hablan de 9 puntos, ahora con la pandemia y otras cosas, pues solo crecieron el 3.1. Claro, pero el resto del mundo está en -3, -5, incluso en -8. Ellos realmente sí tienen un poder muy fuerte económicamente, todo lo podemos ver, y tienen una política expansionista mucho más fuerte. Invierten el 40% de su Producto Interno Bruto en inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que resultaron más capitalistas que cualquier otro, ¿no? Invierten para obtener beneficios. Y veamos qué es lo que hacen con esos beneficios. China hoy por hoy ya tiene 2 portaaviones nucleares. Y hace cierto tiempo no tenían tantos. ¿Cómo lo lograron? Si no tienen la tecnología. Pues bueno, hicieron una su jugada muy interesante cuando se da el fin de la Guerra Fría en el área de uno de los países satélites de Rusia. Estaban construyendo un portaaviones para la Armada rusa y llevaba el 70%. Después del fin de la Guerra Fría ya no habían recursos para terminarlo y en pocas palabras los chinos a través de terceras personas lo compran. ¿Y cómo? Pues se ahorraron más de 15 años de investigación tecnológica, se las dieron servida. Y entonces ahora ellos ya tienen 2 portaaviones y obviamente que los tienen en el Pacífico, enfrente de la 7ª flota que yo les dije. Entonces ahora los chinos lo que están diciendo es nosotros también podemos. Ya no es solo de que vengas con tus barcos, porque nosotros también ya estamos acá. Y obviamente ellos tienen una proyección para ser líderes mundiales para el año 2050. Otra vez entramos en que alguno dice, pero si todo el mundo habla de 2030. Sí, seguramente 2030 estamos hablando que China económicamente va a ser más fuerte que Estados Unidos. Pero en el 2030 no va a ser más fuerte militarmente. La cantidad de recursos que tiene Estados Unidos hoy por hoy es muy, muy superior a los que tiene China, pero para el año 2050 sí ya van a estar, tanto económicamente como militarmente, van a ser superiores. ¿Qué estrategia está utilizando China para lograr esto? Pues como estábamos hablando, ¿sí? Primero hay que fortalecer la economía, ¿no? Dijimos que si éramos fuertes económicamente, vamos a poder adquirir los recursos necesarios, en este caso los recursos bélicos. Y entonces China desarrolla la nueva ruta de la seda, que incluye a más de 70 países, si ustedes miran el mapa, en el área de Europa y se conecta principalmente con África. Y se van a dar cuenta por qué para ellos es muy importante tener esa fluidez comercial con África. Ese poder económico les ha permitido, ¿sí?, venirse a este lado del mundo. O sea, el patio o el área de Estados Unidos, la parte más cerca de Estados Unidos, el continente americano, en el área de Sudamérica, ¿sí? Si ustedes pueden ver, la barra más alta es la de Brasil, es las inversiones de China en Brasil. Le sigue Perú, Argentina, Colombia, ¿sí?
Y después ustedes van a ver un mapa de África, que seguramente no van a poder las letras pequeñas, pero habla de todas las riquezas de África. Tiene petróleo, todas las manchas negras son petróleo, las manchas rojas son diamantes, oro, coltan, que es el que sirve para hacer las computadoras, que obviamente es mucho más valioso hoy por hoy porque los circuitos electrónicos son el futuro. Y este mapa representa África y las inversiones y donde China ya está posicionado. Si ustedes se dan cuenta, China ya prácticamente domina completamente a África desde la perspectiva económica y de la obtención de sus recursos. Pero alguien me va a decir, mire, ¿qué tiene que ver China y en qué nos afecta a nosotros en que China y África, si nosotros estamos hasta acá? Hace unos años, ustedes van a recordar que de la noche a la mañana se disparó el precio del acero. No había acero en Guatemala y todo el mundo comenzó a decir que por qué no, que por qué se subió tan caro, que por qué no había. Y alguien dijo por ahí, es que los chinos lo compraron todo. Sí, estaban haciendo una su pequeña hidroeléctrica, la famosa de 3 gargantas, y si alguien quiere investigar un poco, es la mayor hidroeléctrica del mundo. Tuvo tal grado de impacto, óiganme esto, tuvo tal grado de impacto que logró que el eje de la Tierra se moviera una milésima aproximadamente por el peso que implica en ese punto tanta agua. O sea, es una mega obra, es algo tan enorme que yo me quedaría muy corto para describirlo. Pero sí, hizo que el precio del hierro subiera tanto que aquí en Guatemala nos pusimos tristes los que teníamos que construir, porque subió mucho su precio. Y entonces, sí nos afecta, sí influye esos movimientos que se hacen. Como bien decía alguien hace un rato, el mundo hoy por hoy nos influye directamente, ya no indirectamente. Ya antes hablábamos solo del petróleo, porque subían los precios, porque bajaban, etcétera. Hoy son muchos más factores los que entran. Hace unos días, cuando estábamos empezando la pandemia, no sé si ustedes se dieron cuenta que ya no habían laptops. Escasearon las computadoras. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a comprar computadoras. Porque ya los jóvenes tenían que estudiar desde casa, porque ya era trabajar desde casa, etcétera. Entonces, al final, ¿para qué es todo ese dinero? Ahí van a ver ustedes las barras del gasto militar que tiene Estados Unidos, que tiene China, los tanques, los submarinos, etcétera. Y en muy pocas palabras, ellos ya están hablando que para el año 2035 ya van a ser un ejército de respeto. No van a dominar el mundo todavía, pero dice que sí, ya van a tener un ejército a nivel mundial. Por eso yo les comentaba que para el 30 no van a tener el poder, sino que se proyecta que hasta los años 50. Un poco más del poder militar. Las barras azules son los portaaviones, la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos, y la barrita roja son las que tienen los chinos, la primera. Y los portaaviones son los que marcan en este caso la tendencia. ¿Por qué? Porque un portaaviones fácil van entre 5,000 y 8,000 tripulantes, más de 100 aviones con todo tipo de armamento, y sí pueden influir directamente en el momento de una guerra. Me gustaría pasar un poco a lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Y vamos a presentar, hace unos días yo participé en un foro de Quo Vadis, se llama, que es un foro latinoamericano, y en ese foro latinoamericano me gustó el extracto del doctor Gaviria, quien es colombiano, es hijo de el que dirigió la Organización de Estados Unidos, que fue presidente de Colombia. Este es su hijo y obviamente tiene bastante conocimiento de lo que está sucediendo, y vamos a escuchar línea, un momento que es una narrativa no está mal y que todo siempre ha sido malo y que hay que
que todo está mal y que todo siempre ha sido malo y que hay que esa narrativa, digamos, está causando en Colombia dos temas que son ajenos a nuestra, digamos, a nuestra tradición política. Uno es un incremento del populismo especialmente fuerte, ¿sí? Cosa que nosotros no teníamos, nunca hemos tenido. Y segundo, una polarización a un extremo que tampoco conocíamos, ¿sí? Digamos, nunca teníamos nosotros la idea de que el partido, digamos, contradictor o tu rival político era enemigo de la democracia, ¿sí? Eso nunca existió aquí y ahora lo estamos teniendo. Entonces, ahorita que tenemos elecciones el próximo año, la pregunta es si van a ganar alguno de los extremos, o sea, una fórmula intermedia. Yo la verdad, pues todavía es muy temprano para decir, pero la tensión acá es frente a la desaceleración económica, el impacto social, la consecuencia política está causando nuevos fenómenos. Ya viendo el tema latinoamericano y el tema de Colombia a largo plazo, digamos, asumiendo que retomamos nosotros, digamos, una etapa post-pandemia, las tensiones acá son de otra índole, son un tema de inclusión social, es, digamos, siempre porque en Estados Unidos ocurrió que el crecimiento de la clase media llevó a moderación en la conversación política y estabilidad social. No es tan obvio que el crecimiento de la clase media colombiana nos esté llevando ese mismo camino, ¿sí? Y digamos, y no es tan obvio, y creo que pueden haber muchas explicaciones por eso, pero sin duda nosotros entre el 17 y el 19 alcanzamos a tener un periodo donde tenemos más clase media que clase pobre en definición de Banco Mundial. Y la reacción no fue más moderación, sino más hostilidad, más tensión, inclusive antes del COVID, más derechos, más exigencias, más salud, más educación, más democracia, más lucha ante la corrupción, digamos, y probablemente eso que estaba ocurriendo pre-COVID se va a asumir en la próxima década. Dos, aquí viene, digamos, el tema anticorrupción en Colombia es un tema de mucha importancia. También hay un tema de inversión y estructuración de proyectos que viene, ¿sí? Nosotros históricamente, yo sé que cada país tiene una naturaleza diferente. Colombia, a través de los años y casi que de manera, de todo su espectro político, tiene una relación buena con Estados Unidos. Washington, la tercera embajada más grande del mundo de Estados Unidos queda en Bogotá, y tenemos tratados de libre comercio y una relación amigable con Estados Unidos. El reto que estamos viendo con la nueva administración, con Biden, con la cual Colombia también tiene una relación muy estrecha, es, digamos, no que no le pongan atención a América Latina, si nos ponen o no nos ponen atención, eso no es el problema, ¿sí? Digamos, Colombia sabe lo que tiene que hacer y lo va a sacar adelante. El tema es que la inversión de Estados Unidos no está llegando a Colombia como la manera como esperamos. Mientras tanto, los chinos sí están llegando a Colombia, están haciendo el metro de Bogotá, están haciendo el tren de cercanías, vienen comprando un sinnúmero de activos en la región y empieza a haber una tensión, ¿sí?, frente a una presión para rechazar la inversión china por parte, digamos, de un aliado tradicional nuestro que es Estados Unidos, que ya se convirtió en nuestro segundo socio comercial, y la presión para mantener la relación especial que tenemos con Estados Unidos. Eso es ya China es, en 5 de los 9 países de Sudamérica, es el principal socio comercial. Viene tensión en materia de estructuración de proyectos, inversión requerida que se viene en materia de infraestructura y la presión que se va a crear sobre los sistemas del país. Pero sin duda, los retos que tenemos nosotros son precisamente retos grandes en esa materia y generan tensiones además para que esas adjudicaciones sean limpias y transparentes. Pero la próxima década, dependiendo, nosotros acá tenemos una presión muy grande, como contaba el colega de Chile, no de medio millón, sino de casi 2 millones de venezolanos que, digamos, les pagamos la salud, les damos subsidios, les damos alimentación, tratamos de recibirlos de manera amable en la sociedad colombiana.
Yo creo que se cansó el expositor, ¿verdad? Pero básicamente escogí este video porque habla de algunos aspectos que nos ponen en condiciones muy similares, ¿verdad? Están hablando de la tensión china en el área de Sudamérica y nosotros estamos por enfrentarnos a algo muy similar. Están hablando de algunos otros aspectos que ustedes van a ver que también nos afectan, como es en el caso de ellos la llegada de los venezolanos y así sucesivamente. Pero lo que más quiero rescatar es que, como todos, él dice, vamos a hacer lo que tenemos que hacer como colombianos, dice él. Pues obviamente nosotros tenemos que hacer las cosas como guatemaltecos. Y una de las cosas más importantes que nos permite la geopolítica es comenzar a pensar a corto, mediano y largo plazo de los elementos que van a influir en el país. Por eso es tan importante el visualizar qué puede pasar. Bueno, veamos algunas cosas que hoy están pasando o están muy cerca de nuestro entorno. Hace unos días, saben ustedes que el gobernador de Texas tomó la decisión de continuar la política del expresidente Trump con relación al muro. Pero ¿qué es lo que nos está transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando? Nos está dando el mensaje de que hay una fuerte migración de los diferentes países, principalmente del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Bueno, y a Estados Unidos todo el mundo quiere llegar, pero en este caso los vamos a enfocar. Pero ¿recuerdan ustedes qué pasa cuando no pasan o no pueden llegar? Pues algunos se quedan en México, pero muchos se quedan aquí en Guatemala. Muchos se quedan aquí en nuestra frontera, muchos tienen que sobrevivir y ponen en tensión los servicios que están para los guatemaltecos y obviamente hay que compartirlos hasta cierta forma. Van a aumentar nuestros índices de delincuencia, etcétera. Entonces sí es muy importante que veamos qué soluciones tenemos que ir buscando como país. Obviamente una de las principales soluciones pasa porque podamos regular la migración, podamos ayudar a nuestros compatriotas a que hagan sus procesos de una forma ordenada, legal y segura ante el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos una gran oportunidad que son los trabajos temporales que nos ofrecen ellos, que no hemos podido capitalizar como país, porque lamentablemente nuestros trabajadores pues son muy buenos trabajando, pero a veces desconocen realmente cómo es la vida en Estados Unidos y se quieren aventurar a hacer su vida solos y se dan cuenta que una cosa es estar trabajando de forma legal y una cosa muy, muy distinta es querer trabajar de forma ilegal. No quiero entrar, por beneficio del tiempo, a mucho detalle, pero sí quiero aprovechar para decir que tenemos gente en Guatemala consciente de la necesidad del país y que ya está haciendo algo para solucionarlo. Y insisto en darle las gracias al liderazgo del partido, porque realmente está queriendo solucionar los problemas que hoy están afectando a los guatemaltecos. Sin embargo, también me gustaría hablar un poco de Centroamérica. Y aquí sí quiero que se pongan a pensar en, bueno, entonces, de todo lo que nos habló, los hechos concretos. ¿Cómo funciona eso de la geopolítica? ¿Y en qué nos va a ayudar o en qué nos va a afectar, etcétera? Aquí hay dos fotografías, una entre el presidente israelí del momento, el primer ministro israelí del primer momento, Netanyahu, y la otra del presidente Trump, las dos con el expresidente Morales. ¿Qué pasó? Bueno, Guatemala tiene, a raíz de los acuerdos de paz, no, perdón, de antes, licenciado Cerezo, de la toma de, cuando él llega al gobierno, define
que la política exterior de Guatemala va a ser definida por una neutralidad activa, le llama él. Y sí, en el momento era un muy buen aspecto, porque recuerden ustedes que teníamos la guerra entre Rusia y Estados Unidos, y Guatemala venía saliendo de un conflicto de más de 36 años y lo que menos quería era agarrar partido. O sea, se vale, estaba bien. Pero pasó el tiempo y siguieron manteniendo esa política y obviamente no nos definíamos si estábamos con un grupo o con otro, y pues nadie nos tomaba en serio. El presidente Morales tuvo el análisis coyuntural del momento, hizo su análisis geopolítico de cómo estaba la situación de Guatemala con relación al mundo y se tiró al agua. Y dijo: Estados Unidos va a poner su embajada en Jerusalén, nos vamos a Jerusalén. Y ustedes conocen toda la trama, pero ¿qué beneficios tuvo para Guatemala hablando ese apoyo que se tuvo? Pues tuvo grandes beneficios. Primero que todo, que nos conocieran, ¿no? Dimos la vuelta al mundo, como Guatemala, un país tan pequeño, pues había hecho un paso tan grande. Y de ahí una serie de aspectos donde el gobierno de Estados Unidos facilitó a Guatemala pues en ayudas, préstamos, votos, etcétera, porque todo el ambiente geopolítico se juega en Naciones Unidas. Y alguno pensará: sí, le salvó la cabeza al presidente. Sí, muy probablemente salvó al presidente Morales de la debacle, ¿verdad? Y sí, también, y muy probablemente permitió que CICIG saliera de Guatemala. Bueno, esos son temas que tendríamos que tocar a profundidad y hacer un análisis completo, pero lo que sí es cierto es que el presidente Morales terminó su mandato, ¿sí? Y muchas personas lo atribuyen a su buen desempeño geopolítico. Bueno, aquí a la par tenemos a otro actor que también le gusta jugar geopolítica. Y entonces el presidente Bukele decide que romper el paradigma de solo Estados Unidos y voltea hacia China. ¡Wow! ¿Recuerdan que les estaba hablando del video y les dije que nos parecíamos mucho a Colombia y las tensiones entre China por la inversión? Bueno, aquí la tenemos a la par. Entra en el Triángulo Norte un nuevo actor con mucha plata, con muchos recursos, a desafiar al tradicional. Bueno, eso pone a Estados Unidos en una posición, digámosle que algo compleja, porque El Salvador ha sido no un amigo, ha sido un aliado de Estados Unidos. Recuerdan ustedes que la guerra del Golfo fue la bandera de El Salvador. El Salvador tiene TPS, ¿sí? Entonces es una situación compleja para ellos. Bueno, y si le queremos sumar el otro actor del triángulo, Honduras, pues también está en problemas, ¿no? Condenan al hermano del señor presidente y eso pone en una situación muy incómoda a la Casa Blanca. No puede decir que es amigo de una persona de la cual tienen dudas. O sea que el Triángulo Norte pues tiene dos patas complicadas. Eso le da a Guatemala otro matiz. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, las caravanas siguen saliendo, ¿sí? Yo oía hace unos días un reportaje que, por cierto, la verdad es que sí da tristeza la situación que se está dando en Honduras principalmente, y alguien decía: se va a quedar vacío Honduras. Aquí pasan diario cientos de personas que vienen huyendo de la situación. ¿Qué situación? Bueno, económica principalmente, inseguridad, etcétera, que son las primeras causas de la migración, y como ustedes recordarán, se hicieron famosas las caravanas. Pues nosotros pasaron México, hubo un gran berrinche del presidente Trump por Twitter, etcétera. Bueno, la cosa es que llegaron a Tijuana y de ahí pues
ya nadie se acordó de ellos, pero según los libros y según lo que pude investigar, ya la mayor parte ya no está en Tijuana, está o en Estados Unidos o otra vez de regreso en Honduras, pero ya en Tijuana ya no están. Y entonces resulta que ahora, wow, Guatemala ya es más importante. La primera visita, la primera salida de la señora vicepresidenta de Estados Unidos es a Guatemala. Yo creo que primero le tuvieron que contar dónde estaba Guatemala y qué teníamos y qué hacíamos para que ella viniera y se diera cuenta de la importancia que tiene hoy por hoy este país, por muchísimas razones. Igual forma, a los días vino la administradora, dicen ellos, de USAID. También vino a ver cómo va a hacer para ayudar, para coadyuvar en los problemas que tenemos, para poder limitar el tema de la migración. ¿Por qué? Porque resulta que también a ellos les afecta. La frontera sur de Estados Unidos, esas tomas de los niños llegando, tirando a los niños a través del muro para que caigan del otro lado, para que los recoja la patrulla fronteriza, ¿sí? Ese doble discurso entre los tenía como animales en jaula cuando era el presidente Trump, ¿sí? Y ahora las jaulas son las mismas y están igual de llenas. Y si ustedes recuerdan el discurso que vino a dar la vicepresidenta Kamala, pues obviamente en otro tono, pues es una dama, pues lo dice bonito, pero igual es no vayan, ¿sí? Quédense aquí, etcétera. Entonces todo ese tipo de cosas son las que hoy por hoy están influenciando el país. También vino la visita de los elementos del Senado, ¿sí? Y vinieron a hablar también. Claro, todos trajeron vacunas. Alguien decía es la diplomacia de las vacunas. Unos trajeron 3 millones, otros 1,5 millones, otras, pero todos han venido a ayudarnos en el tema de las vacunas. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué nos vienen a ayudar tanto en el tema de las vacunas? Porque es el mayor problema que tiene ahorita el Estado, vamos a decir, para que su gente pues se vacune para poder enfrentar la pandemia y poder estabilizar un poco. Eso nos da una idea de cuán importante podemos llegar a ser para ellos, porque esos son los hechos los que yo les estoy enumerando. Pero no se queda ahí. Les puse la fotografía inicial de 2 personas que forman parte del ejecutivo americano a sus más altos niveles. Pero también vinieron 6 senadores. ¿Sí? O sea, el Senado de los Estados Unidos, la parte legislativa de allá, también está preocupada. Y el otro que vino recientemente, no quiero hablar de que vino también el comisionado de Seguridad Nacional, etcétera, porque eso es parte del Ejecutivo. Lo que quiero resaltar también es la venida del jefe del Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos tiene bajo su responsabilidad de la frontera de México, o de Guatemala y México, hasta la parte final de la Argentina y Chile. Él tiene la 4ª flota. La 4ª flota es la que se mueve en el área de Latinoamérica, ¿sí? Y él es el responsable. Muy rápidamente les voy a contar una experiencia que tuve, porque hace muchos años iba a venir el que ocupa el lugar de él hoy. Y yo estaba arreglando las cosas para que él viniera a esa situación. Y unos días antes vino su asistente, el de él, un sargento. Lo que a mí me impresionó es que el sargento de él tiene su propio avión, ¿sí? Porque él va a todas partes a ver lo que va a hacer su jefe. Entonces él se mueve en avión por toda Latinoamérica. Ese es el poder que tiene ese señor en el hemisferio. Y él también vino, y también trajo vacunas, y también vino a poner, pues obviamente, su interés en Guatemala. Todo esto que yo les estoy tratando de transmitir, o que les estuve planteando, y vamos a ver, casi con el tiempo, lo que nos está reflejando es que Guatemala hoy por hoy
está ocupando un espacio mucho más importante que en otros tiempos. Esa falta de buena relación de Estados Unidos, no digamos con Nicaragua, porque prácticamente esa no la tiene, con El Salvador y con Honduras, nos obliga a nosotros a enfrentar con responsabilidad como guatemaltecos lo que representamos en este momento. Y de igual forma van a haber muchos aspectos, porque aquí en Guatemala también se mueven muchas fuerzas, así como en el mundo se mueven muchas fuerzas entre estados, grupos de estados para dominar, pues aquí en Guatemala también tenemos nuestros grupos a favor de unas ideas, a favor de otras, a favor de unas decisiones, en contra de otras decisiones. Lo que sí es que yo quiero finalizar es con dos cosas. La primera, todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una forma o de otra, cada vez más directamente. Ahora no tenemos limitaciones para hablar con nadie en ninguna parte del mundo. O sea, si ustedes hoy quieren hablar con chinos para hacer algún negocio en China continental, no estoy hablando de Taiwán, pues solo se conectan y platican y se ponen de acuerdo qué van a traer, qué van a llevar, etcétera. Hoy por hoy también hay una gran problemática con el dólar. ¿Qué va a pasar con él? Salvador ya tiene bitcoins. ¿Qué va a pasar en ese tema? ¿Sí? Entonces sí nos influye. No podemos ser ajenos. Y la otra que les quiero dejar es que nos tenemos que preparar para enfrentar este mundo. Este mundo ya no es el mundo de que basta con estudiar un poco, basta con leer un poco. Tenemos que hacer mucho más porque el mundo demanda mucho más. ¿Y cómo decimos eso? Porque es muy cambiante. Lo que ayer era una cosa, hoy es otra y mañana va a ser otra. Y tenemos que estar preparados para enfrentar cada uno de esos retos. Y la mejor forma de enfrentar esos retos es teniendo idea de qué es lo que realmente está pasando y a dónde vamos. Con eso creo yo que doy por finalizada la conferencia. Me gustaría, los que tengan alguna pregunta, no sé si todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas, por favor. Mi nombre es Vitelio Ríos. General, su conferencia está muy excelente, muy bonita, muy extensiva. Usted ha hablado de nuestra Guatemala, que es tan linda, y todos los puntos de Guatemala. Y veo que se extendió al mundo entero. Y el mundo entero usted está haciendo recordar las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, y todo. Pero yo le voy a hacer 3 preguntas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, el calentamiento global, el debilitamiento de los polos del Antártico. ¿Y quién hace algo por eso? Nadie, ¿no? Luego la segunda pregunta es el problema de la basura. La basura ya es un caos mundial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Por ejemplo, con el caso de la basura, las empresas mundiales debieran de ser ellas mismas, recolectar su propia basura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos al río Motagua que afecta a Honduras. Y acá en Guatemala, las carreteras, por ejemplo, en Oriente de Jutiapa, en un municipio tenemos una carretera muy bonita, pero la gente llega a tirar la basura a la calle, a las cunetas. Entonces no tiene eso. La tercera, usted la mencionó ya, los migrantes. ¿Por qué los Estados Unidos no invierte capital de los Estados Unidos a los países centroamericanos, haciendo fábricas, maquilando y todo eso para enviar, y no que la gente viaje a los Estados Unidos? Así es, general, con todo respeto. Bueno, la verdad es que voy a tratar de contestarle las 3. Primero que todo, le quiero hablar
de la contaminación en general, creo que usted tiene mucha razón y me tocó a mí que acompañar a la delegación en su momento a Honduras, cuando fue la primera vez que Honduras nos puso una demanda a raíz de la contaminación de sus playas a través del río Motagua. Obviamente ustedes recordarán que a raíz de eso salieron las famosas biobardas y una serie de políticas para tratar de contener esa situación. Eso aunado a que nosotros, la legislación que en su momento impulsaron, que es que a nivel municipal todas las municipalidades tienen que tener sus plantas de tratamiento, pues ha sido una política que se ha venido postergando. La verdad es que creo yo que en este caso el organismo legislativo hizo su parte, legisló para que todos tuviéramos esa situación, pero no lo hemos podido llevar a cabo porque algunas municipalidades están muy endeudadas, otras tienen algunos otro tipo de problemas, pero creo que por lo menos la ley ya norma que las municipalidades tienen que tener sus propias plantas de tratamiento. Creo que también con proyectos como ese de las biobardas que se están poniendo, se está buscando una solución, pero lo que usted me está diciendo es que sí, son soluciones de forma, no de fondo, y quiero regresar al principio. Hace unos años me enseñaron una foto donde decía, no tire la basura acá, nosotros no tenemos río. ¿Qué fue lo que pasa? Todo el mundo cree que porque tira la basura al río se acabó el problema y obviamente se agudizan los mismos. ¿Cómo poder solucionar eso? Para mí solo hay una respuesta y es educación. Si nosotros no educamos a nuestra gente y no les enseñamos a cosas tan elementales como el reciclaje, nosotros cada vez vamos a deteriorar más el planeta. Claro, hay algunas iniciativas a nivel mundial, como yo aplaudo el hecho de que ya no usemos bolsas, ¿sí? Y que ahora de las bolsas se esté minimizando el uso de las mismas. Y tengo una sobrina en Nueva York y allá es moda, fíjense pues, lo que para nosotros acá se volvió hace unos años como vergüenza, allá es tendencia y es moda. Usar ropa usada. Ahora ellos compran ropa usada y cuando yo pregunto y me dicen, es que hay una isla en el mar de ropa. Así como hay una isla de plásticos, de PET, así hay una de ropa. Ya no podemos seguir matando el mundo de esa forma. Entonces, ellos aprendieron a través de la educación los problemas que significan para nosotros el tener ese tipo de cosas. Entonces, para su primera pregunta o una de las tres es la educación. Y con la misma respuesta de esta le voy a dar la de los migrantes. ¿Sí? Porque si nosotros no educamos a nuestros migrantes y no le enseñamos que si se va de una forma ordenada, legal y segura, no solo va a ganar bien, allá la contraparte es ganar mal. Aquí más o menos un coyote está cobrando entre 85,000 a 150,000 quetzales por llevarlo y no sabe si lo está llevando a la muerte. Y hay gente que empeña todo lo que tiene por dárselo. Deberíamos de tener programas como los que se están impulsando a través de este partido, valga el comercial, para darle una solución de fondo al problema, que es lo que estoy seguro que usted me está preguntando, no la forma, sino que el fondo. Y el fondo se logra educando a nuestra gente, enseñándole cómo hacer las cosas bien y llevándolos por el camino que debe ser. Y estoy segura que me falta contestarle una. Si usted me dice cuál es. Eso del calentamiento global, realmente, usted recuerda que yo le decía que estamos en una zona altamente vulnerable, que tenemos todos esos problemas. Pero, ¿qué estamos haciendo? Bueno, primero es qué estoy haciendo yo, porque los gases invernaderos los provocamos todos. Si yo reciclo mi basura, si yo soy ordenado, si tengo bicicleta, que conste que yo no lo hago, ¿verdad? Pero hay personas que tienen más conciencia que yo, que se van en bicicleta al trabajo, etcétera.
pues obviamente por ahí vamos a empezar. Y creo que sí hay algunas políticas que buscan alcanzar el medio ambiente, como lo estábamos hablando, de que las municipalidades tienen que hacerse cargo de sus desechos y se debe de trabajar en las diferentes plantas de tratamiento para poder alcanzar un nivel de poder tener nuestros recursos. No es cosa del otro mundo, diseñar no se me viene la palabra correcta, pero un basurero, el cual se le trabaje, se le pongan las capas de impermeabilización, se pueda poner una suplanta, eso se puede hacer. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos los recursos para eso y la ayuda internacional pues no está llegando a donde tiene que llegar, porque de que viene ayuda, pero mucha de esa ayuda viene a organizaciones que en vez de utilizarla en educar a nuestra gente o en hacer algo por el país, pues se preocupan de destruirlo más que de otra cosa. No sé si con eso resuelvo. Dígame. Y el Brasil, se recuerda que hace poco pasó una cosa de esa. ¿Qué pasa? Ahí viene el calentamiento global, ¿verdad? Pasan meses ahí en California los incendios. ¿Cómo es posible, digo yo, que el hombre no pueda apagar esos fuegos? Sí, tiene toda la razón. Yo le voy a dar una respuesta a medias. El gobierno, el ejército federal de los Estados Unidos no puede actuar en territorio americano. Cuando yo le digo la séptima flota, el ejército que está estacionado en Japón, lo que era Panamá, ellos no pueden actuar dentro del territorio de Estados Unidos por ley. Los que pueden actuar es la Guardia Nacional y las reservas. Esos aviones que usted mira tirando agua son de la reserva, no es del ejército en sí. Ellos tienen esas regulaciones. Estados Unidos sí está muy regulado, donde unos no pueden hacer las cosas de otros. Y obviamente Rusia pasa lo mismo y en todos los estados tienen ese mismo tipo de problemas. Yo creo que el mundo va a ir caminando a tener más conciencia y a poder interactuar para poderlo hacer. Porque a nosotros nos dio tristeza cuando agarró fuego el volcán Atitlán hace unos meses y un helicóptero teníamos para tirarle agua. Llora sangre, pero esos son los recursos que tiene hoy por hoy el Estado y debemos de buscar cómo mejoramos esas condiciones del Estado para que pueda dar una mejor respuesta. Muchas gracias, General Gustavo Adolfo Méndez Morán. Extraordinaria su presentación y su disertación en esta primera conferencia. Gracias a quienes nos han acompañado y vamos a dar el espacio al licenciado Luis Montúfar, porque tiene a su cargo la relatoría de esta primera conferencia. Por favor, licenciado. Muy buenos días, señores miembros de la mesa directiva, distinguidos invitados. Vamos a tratar de resumir tan interesante exposición. El distinguido expositor Méndez Morán se refirió al verdadero problema del país y cómo solucionarlo. Y enfoca básicamente que es en la educación. Para alcanzar las metas, pues es necesario que el pueblo esté altamente educado y capacitado. Y en este contexto, el Estado está obligado a invertir en este tema. En el ámbito internacional respecto a geopolítica, indicó que el Estado o los estados están obligados a la inversión sobre todo en el ser humano,
que la geopolítica involucra a los estados en la relación entre los estados. Y es a través de la geopolítica que se crean las soluciones a las necesidades de la población. En ese sentido, citó varios filósofos respecto a la definición de lo que es geopolítica, y entre estos destacó a Mackinder, que dice que la idea de crear estados fuertes es obviamente a través de las conquistas, porque se apropian de los recursos. Y para alcanzar los objetivos, como es la riqueza, pues obviamente es para que este estado sea mucho más fuerte. Así es como surgen los imperios. Y también es vital que la cantidad de tierra que puedan acaparar estos imperios, pues los hace más fuertes. Y citó el caso de Hitler, que quería abarcar toda Europa, pero además parte del mundo, y a raíz de eso, pues se enfrentó a una realidad distinta cuando entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y la posición de Guatemala es geoestratégicamente muy interesante, a raíz que ha sido denominada como parte del Triángulo Norte. Y la posición que tiene Guatemala está obligada para buscar soluciones y que esto, como la migración, no pueda repercutir en otras situaciones como la inseguridad y la situación económica, porque obliga al país a invertir en esto. En relación a la ecología, también indicó que hay tratados internacionales para repercutir sobre todo en los ecosistemas que están siendo contaminados. Algunos estados están viendo cómo terminan con el uso del petróleo y otros a utilizar los vehículos eléctricos. Los grandes imperios ahora son dos potencias. Un sistema totalmente distinto como lo fue Rusia y lo sigue siendo, y otro Estados Unidos. Pero no contaban que surge China. Y China está invirtiendo más ahora en el recurso humano, pero también en los recursos militares. Y además, dentro de la Guerra Fría, pues surgen los azules y los rojos, en dos proyectos totalmente distintos. Hay una séptima flota de Estados Unidos que tiene en el Pacífico, que cerca de China, lo utilizan por muchas situaciones, especialmente porque China tiene un territorio que lo reclama, como es Taiwán, pero Estados Unidos mantiene el apoyo hacia Taiwán. Las naciones pequeñas, como Guatemala, pueden hacerla de Goliat en un momento dado, porque su posición estratégica puede ser bien utilizada o pueda que sea mal utilizada, y eso ponga al país en una situación muy difícil. Gracias, este es el resumen, porque la exposición fue muy interesante, pero me dieron un tiempo limitado, así que espero haber hecho un resumen. Muchas gracias. Vamos a agradecerle al general Gustavo Adolfo Méndez Morán que nos acompañe, porque el licenciado Rudio Lexa Mérida hará entrega de un reconocimiento por tan extraordinaria exposición. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el Para nosotros significa mucho, porque es nuestra primera conferencia, y todo lo que aprendimos hoy. Vamos a pedirle también más adelante que lo de otros. Hoy queremos entregarle este reconocimiento por su participación el día de hoy de la conferencia geopolítica y estratégica, dice Partido Humanista de Guatemala, Unidad de Formación y Capacitación, otorga el diploma al general de brigada
y licenciado Gustavo Adolfo Méndez Morán por la conferencia impartida. Guatemala, 28 de julio de 2021, y la firma del secretario general. Muy bien, para finalizar esta primera conferencia, vamos a dejar en el uso de la palabra a la ingeniera Laura Mérida, directora del Centro Humanista de Estudios Políticos y Sociales y coordinadora general de esta unidad de capacitación para afiliados. Muy buenos días a todos y un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live u otra red social. Les agradezco mucho por compartir con nosotros en esta bella mañana. Muchísimas gracias, general, por tan magnífica conferencia. Bueno, pues hace mucho tiempo pues teníamos el deseo y el anhelo de tener un lugar bonito, un lugar especial para que tanto ustedes como el conferenciante se sientan a gusto para poder dialogar y aprender cada vez más de temas de suma importancia para el nivel nacional. Aprovecho también para darles la invitación para el 11 de agosto, que es la siguiente conferencia, se abordará el tema de políticas públicas. Nuestra conferenciante será la doctora Regina Rivera, la cual nos acompaña con amplia experiencia. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, doctora. La esperamos con muchas ganas de aprender más. Sean todos bienvenidos y les agradezco por su asistencia. Esta conferencia se realizará a la misma hora, a las 7 de la mañana, y espero que puedan poder apuntar y confirmar su asistencia a través de las redes sociales, y los esperamos para la próxima conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Y entonces ya saben, para el próximo 11 de agosto, la cordial invitación para que nos acompañen con el tema políticas públicas. Buenos días.